Gracias, gracias. Te invito a que tomes asiento y si gustas saludar a una persona ahí a tu lado, también darle la bienvenida. Si ya saludamos a una persona o dos por ahí, vamos a tomar todo nuestro asiento y vamos a comenzar con esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos sintieron que les robaron algo en esta mañana? ¿Qué les robaron esta mañana? Una hora, ¿verdad? Yo pensé que yo era el único que se había sentido ultrajado. ¿Una hora qué? Una hora, ¿verdad? Nos robaron. Y como que sí se siente, ¿verdad? Yo sí me quejo cuando me la roban, la verdad. Pero también agradezco cuando me la regresan, ¿verdad? Ya va a venir el tiempo en que nos la regresan y te levantas y dices, todavía tengo una hora más. Es que ya me la devolvieron, ¿no? Pero qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Doy gracias a Dios porque nos pudimos despertar. Gracias a Dios a todos los chicos que hacen el esfuerzo por estar aquí a las 9 de la mañana en sus clases, en sus estudios. Es importante el saber y el darnos cuenta, ¿no? Yo en la mañana me despertaba y le decía a mi niño, ya es hora. Y abre sus ojos y tiene un relojito de esos. Él quería una alarma de esas despertadores y decía las 7:10. Y me dice, pero si son las 7:10, ¿hasta qué hora haces la clase? Y le digo, a las 9. Y le digo, pero adelantado en el reloj. Y me dice, sí, cierto, me dice. Entonces yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil darse cuenta que nos comprometimos con algo y que nos cambiaron el reloj, pero doy gracias a Dios porque hicimos ese esfuerzo por estar aquí. Y gracias a todos ustedes también por estar aquí en esta mañana. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos estado compartiendo ya con ustedes por algunas semanas, y hemos estado hablando acerca de lo que es Sansón, de lo que es la familia de Sansón y lo que han estado pasando, ¿no? Entonces, la primera semana hablábamos acerca de lo que la mamá de Sansón, que era la esposa de ¿quién? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿La esposa de quién? De Manoa, ¿ok? Este nombre está bien chistoso, Manoa. Imagínense, ¿no? Hay una semillita que se llama como quinoa, ¿no? Yo así me lo imagino, a Manoa, ¿verdad? Pero son nombres que están escritos en la palabra de Dios y nos dejan una enseñanza. ¿Y qué hablábamos de ellos? Pues hablábamos que el ángel de Dios se le apareció a la mujer de Manoa y le dijo que iba a quedar embarazada. Salud. Y ella lo platica con su esposo, se ponen contentos porque iban a venir sobre ellos una bendición, y quedamos que les había dado una recomendación. ¿Quién se acuerda de esas recomendaciones? La semana pasada lo pregunté y lo contestaron bien. A ver, ¿quién se acuerda? Que no iba a tomar sidra ni vino. ¿Y la segunda cosa qué era? Que no iba a comer cosa inmunda. Ok, entonces la semana pasada hablábamos acerca de que Sansón empezó a crecer y por ahí se enamoró de una mujer que no tenía que enamorarse, pero hablábamos de que sus padres se oponían porque no sabían que esto que estaba pasando era la voluntad de Dios, porque estaba buscando ocasión para atacar a los filisteos. Pero después vimos que Sansón por ahí hizo algo que no tenía que haber hecho. Se aparta el camino, mata a un león, no se lo cuenta a sus papás. Luego cuando van de regreso a ver otra vez a la novia, qué curada, ¿no? Que los papás iban a llevar a Sansón a ver a la novia. A mí nunca me llevaron a ver a la novia. Qué bueno, ajá. ¿A cuántos de ustedes sí los llevaron a ver a la novia? ¿Alguien aún lo llevan a ver a la novia? Ven, mi amor, te voy a llevar a la casa de la novia para que le hagas un rato, ¿no? Sansón tenía una gran bendición, sus papás lo llevaban a ver a la novia. Pero Sansón, después de que mató a león, se volvió a acercarse a ver qué había pasado. Y quedamos que la historia nos decía que en medio del león había crecido o se había formado algo, ¿qué era? Miel. ¿Qué fue lo que él hizo?
agarró la miel, se fue bien tranquilo de ahí comiendo, llega con sus papás y se las comparte. Y habíamos hablado que la Biblia nos dice que todo aquel que toca cosa muerte es inmundo. Entonces, él lo que estaba haciendo era compartir algo que no era bueno para sus papás, pero lo hizo. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Sansón es un hombre que se le había dicho, lo mismo que a sus papás, que él no tenía que comer ni tomar vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, pero a él le agregaron algo. A él se le había dicho que no se le iba a cortar el cabello porque iba a estar entregado a Dios desde su nacimiento, iba a ser nazareno. Ahora, nosotros hemos escuchado la historia de Sansón y se nos ha dicho que la fuerza de Sansón, ¿de dónde provenía? Del cabello. Pero yo quiero ir más allá del cabello. ¿Por qué? Porque el cabello era parte de una recomendación que Dios les había dado a sus papás. Era más en la obediencia que en el cabello. Era más la obediencia. Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios muchas promesas. Cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios muchas cosas que vienen a nuestras vidas y nos empiezan a fortalecer. Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El concepto de amor en este versículo no lo basa en qué tan cariñoso seas con Dios. El concepto de amor en este versículo no está basado en qué tantas palabras bonitas le digas a Dios. El concepto de amor en este versículo está basado en la obediencia. Porque nosotros somos muy románticos, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos la necesidad de que nos digan palabras bonitas para saber que nos aman. Si el esposo le deja de decir 2 días cosas bonitas a la esposa, ¿qué pasa? ¿Qué pregunta sale de la esposa? ¿Ya no me quieres? Ay, sí se la saben, ¿verdad? Y tú le dices, sí, ¿por qué? ¿Y qué es la respuesta? Hasta la pose me la sé. ¿Sí o no? Es que ya no me dices cosas bonitas. Y hasta te dicen cuándo fue la última vez. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el concepto de amor está basado en lo que escuchamos. El concepto de amor de nosotros está basado en lo que sentimos. El concepto de amor de nosotros está basado en lo que nos regalan. Pero el concepto de amor que Dios nos deja en Juan 14:15 está basado en la obediencia. Entonces, ¿qué diferente sería, verdad? Bueno, las mamás sí lo aplican, ¿verdad? Dicen a los hijos, ¿ya no me quieres? Y el hijo, pues sí, porque es que no me estás haciendo caso, ¿ah? Al esposo oye, sí es cierto, voy a investigar porque al esposo no lo aplican diferente, ¿ah? A los hijos sí, es que si me quisieras, me hicieras caso, ¿sí o no? Oh, son tremendas las mujeres, ¿ah? ¿Mande? Es otro nivel, ¿verdad? El concepto de amor que nosotros tenemos que entender, que Dios nos habla, es en base a la obediencia. Por eso es que Sansón, su fuerza, sí tiene que ver con el cabello, pero tenía que ver más con la obediencia. Ahora, estamos entendiendo y vamos a leer Jueces 16 y vamos a entender un poquito lo que la Biblia nos va a hablar y de lo que vamos a aprender hoy en esta tarde, ya tarde. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos basar las historias en lo que normalmente se nos dice y leemos, pero la Biblia nos habla y nos enseña que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces vamos a leer Jueces 16, versículo 4, y vamos a leer unos cuantos versículos. Entre que Sansón saca la miel y esta historia, Sansón va y busca a una mujer, la Biblia lo menciona como ramera, y se llegó a ella. O sea que Sansón
ya empezaba a tener un problema en cuanto a las mujeres. Sansón comenzó a tener un problema en cuanto a las mujeres. Pero hay algo que me llama la atención, que aunque tenía un problema en cuanto a las mujeres, Sansón seguía guardando el no tomar vino, el no tomar sidra y el no comer cosa inmunda. O sea, lo que sus papás le dijeron, él lo seguía cumpliendo. Pero a lo mejor no se le advirtió al niño, ¿verdad? Cuando era chiquito, acerca del problema que podía llegar a tener si era un poco enamoradizo. Ahora, ¿quién de nosotros no hemos pasado por esa etapa de enamoramiento, verdad? ¿Quién de nosotros no pasó por la famosa etapa de la adolescencia? ¿Cuántas veces no te enamoraste en la adolescencia, verdad? ¿Cuántas veces no te rompieron el corazón en la adolescencia? ¿Cuántas veces no dijiste, lo voy a pegar con cola loca para que vuelva a funcionar? Porque todos pasamos por esa etapa. Dice la Biblia, el que esté libre de pecado, o sea, quien no se haya enamorado en esa etapa, dígame quién no lo hizo. Todos nos enamoramos, todos nos desenamoramos. El problema de Sansón no estaba en lo que se le enseñó. El problema de Sansón estaba en lo que había omitido. Por eso se enamoró, va con una novia, luego de repente ahora resulta que fue con una mujer que era ramera, se llega a ella. Pero después de esto, en el versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zoar, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. En esta situación específicamente, ya estamos hablando que la mujer de la cual se estaba enamorando Sansón era una mujer que estaba siendo utilizada por el enemigo para destruir a aquel que los iba a destruir. ¿Qué diferencia hay entre la primera novia y qué diferencia hay entre la última? En que la primera, dice la palabra, que Dios está utilizando esta ocasión, ¿para qué? Para vencer a los filisteos. Pero en esta última ocasión no era la voluntad de Dios. En esta última ocasión era lo contrario. Los filisteos estaban buscando la ocasión de derrotar a Sansón. Y llegan los filisteos y vieron que Sansón estaba enamorado de Dalila, que dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para atarlo y dominarlo, ¿verdad? Esta historia específicamente me habla de dos cosas. Por un lado, el hombre con su debilidad, y por el otro lado, la mujer con su fortaleza. ¿Quiénes se acercaron a la mujer? Los principales de los filisteos. ¿Y qué le dijeron? Engáñalo. ¿Qué tanta capacidad tiene la mujer? Lo voy a decir así. ¿Qué tanta capacidad tiene la mujer de engañarnos a nosotros los pobres hombres? Sabía que iban a reaccionar así. Pobrecito, es que a eso quería llegar, a que nos tuvieran compasión. Los principales filisteos, porque esto no es nuevo, o sea, desde ese entonces ya se conoce el poder que la mujer ejerce sobre el hombre. Entonces los principales le dijeron: engáñalo. No está aquí el a ver si puedes. No está aquí el nos gustaría. O sea, sabemos lo que una mujer puede provocar en un hombre. Y le dice: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza, para ver cómo lo vencemos. Y sabes, le dan un plus. Cada uno de nosotros te va a dar
1100 ciclos de plata. Estamos hablando de una influencia que está ya en la mujer. Y esto no es de Dalila. Ojo, si nosotros nos vamos al huerto del Edén, ¿verdad? Para que no digan que yo soy el que invento, que yo soy el que traigo algo contra la mujer. No, mi esposa es mujer, mi mamá es mujer, tengo una niña mujer y las amo con todo mi corazón. Pero, ¿verdad?, tienen un no sé qué sé yo, ¿verdad?, que influyen muy fácilmente sobre nosotros los hombres. Y no es su culpa, ¿verdad? No es su culpa, es culpa de la serpiente que influyó en ustedes. ¿Por qué? Porque estaban bien contentos en el huerto del Edén, ¿cierto o no es cierto? De repente llega la serpiente y ¿a quién se le presenta? A la mujer. La mete en duda y le dice, con que Dios les dijo, ¿verdad? Pero no es cierto, si ustedes comen van a hacer algo más y Dios no quiere. Entonces la convence, la mujer come y ¿qué pasa? La mujer va con Adán. Pero me gusta la fortaleza de Adán, que no lo convenció, no lo convenció y no comió Adán de la fruta. Sí comió. Oh, yo pensé que esa era otra historia donde el hombre no había sido convencido. Lo convence. ¿Y qué pasa con Adán? También come. De repente por ahí escuchan que Dios se acerca y ¿qué hacen? Se esconden. Y llega Adán y le dice, la mujer que tú me diste. La mujer le dice, la serpiente. Entonces la serpiente engañó a la mujer y la mujer engañó al hombre. Y desde entonces ya no hay felicidad en la tierra, ¿no? Hay un conflicto por ahí. Entonces veamos que esta historia que está pasando aquí no es algo nuevo. No es algo nuevo el que el hombre quiera aprovechar los encantos bonitos que tiene una mujer para hacer caer a un hombre, a un varón. Entonces los filisteos, sabiendo esto, le dicen, engáñalo y dínoslo. ¿Por qué? Porque nos va a pagar la que nos ha hecho. Pero le agregan un plus y le dicen, te daremos unas cuantas monedas. Entonces llega Dalila a Sansón y le dice, ustedes imagínense, ¿no? Yo lo voy a leer, pero ustedes se lo imaginan cómo se lo dijo. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Yo lo leo así como que un poco agresivo, pero ¿cómo creen que se lo habrá dicho? ¿Verdad? Babe, o mi amor, o chiquito, ¿verdad? O sea, no sé, fortachoncito o algo así. Yo lo leo práctico, pero hay que ver de qué manera se lo dijo. ¿Por qué? Porque el propósito era de que le dijera algo. No se iba a poner a pelear en ese momento, la pelea viene después. Pero en este momento trata de explicarle y trata de decirle que le revele en qué consiste su fuerza. Entonces Dalila pone manos a la obra, pero por varios días estuvo presionando a Sansón preguntándole cuál era su secreto de su fuerza, cómo lo podían atar. Y 3 veces él le dijo tres distintas respuestas, pero las 3 veces Dalila le avisó a los filisteos y cuando llegaban los filisteos a donde estaba Sansón, Sansón se desataba rápido y los mataba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué produjo esto en el corazón de Dalila? Ya no le preguntó como las otras veces. Ya hubo un enfrentamiento. Ya hubo un enfrentamiento en el cual ella le dice, tú no me amas, tú no me quieres, porque si en verdad me quisieras, me dirías la verdad. Puede ser historia, pero es real, ¿verdad? Puede ser que pasó allá con Sansón, pero es real. Entonces, versículo 13, y dice Dalila a Sansón, hasta ahora me estás engañando
y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente ellos van a llegar y te van a poder destruir? Entonces, viendo Dalila en el versículo 18, que de una manera real Sansón había abierto su corazón, manda a llamar a los principales y les dice: Sansón ya me dijo la verdad. Y la verdad es que no tenían que haberlo atado. La verdad es que no tenían que haber hecho tantas cosas. Solamente corten su cabello. Solamente corten su cabello. Había otras dos opciones que hubieran podido haber sucedido, ¿no? Mira, Dalila, si tomo vino, si hago esto, si como cosa inmunda, o sea, estoy faltando a lo que mis padres me enseñaron. Pero él se va por el cabello. Y ahí es donde entra la desobediencia a un pacto que Dios había hecho con la señora Manoa y con Manoa, que le enseñaran a Sansón. Y les vuelvo a decir, los papás lo hicieron, pero llega un momento que la responsabilidad ya es totalmente de Sansón. Ahora, hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, y este versículo nos enseña y nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero este versículo no nada más nos dice esto, sino que comienza con una frase que nosotros tendríamos que tener muy arraigada en nuestro corazón. Y vamos a buscarlo en 1 Corintios 15:33. ¿Me acompañan? Y me encanta cómo empieza este versículo. 1 Corintios 15:33. Yo les decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero antes de esta frase viene una palabra muy importante, dos palabras muy importantes, y dice: no erréis. Traducido en nuestro español actual es: no te equivoques. No te equivoques. Las malas conversaciones echan a perder lo bueno que te ha sido enseñado. Pregunta: ¿qué estaba haciendo Sansón con Dalila? Teniendo malas conversaciones. Esas malas conversaciones vinieron a corromper lo bueno que Manoa y su esposa habían sembrado en su corazón. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que cuidar nuestras conversaciones. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice una y otra vez que tenemos que cuidar lo que nosotros descubrimos de nuestro corazón. Porque no todas las personas, tristemente, no todas las personas se van a acercar a ti con una buena intención. Hay personas que ya tuvieron pláticas con los principales de los filisteos para tenderte una trampa. Hay personas que están siendo aconsejadas en su mente por esos principales de los filisteos para destruir lo que Dios está haciendo en ti. Aquí en esta ocasión está disfrazado de Dalila en enemigo, pero nuestras situaciones no siempre es Dalila la que quiere tener esas malas conversaciones. El problema no está en Dalila, porque Dalila era Dalila y era filistea y estaba para eso.
El problema era Sansón, que estaba donde no tenía que estar y estaba hablando y descubriendo lo que no tenía que hablar ni tenía que contar. Y a veces nosotros queremos culpar a las personas como Eva, la serpiente, como Adán, la mujer, pero estamos lejos de aceptar nuestras consecuencias. Siempre queremos culpar a aquel por el cual caímos, pero ¿sabes qué? La culpa no es de él. La culpa es de nosotros. Pero encarnado está en el hombre el culpar, porque yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién le dijo a Eva que se podía echar la culpa? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Quién le dijo a Eva que podía echar la culpa? Porque hasta donde yo entiendo, antes de que comieran de ese fruto que les fue prohibido, todo estaba muy bien. Ni cuentas habían dado que no tenían ropa. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esa desobediencia? No tanto el fruto, la desobediencia. ¿Qué fue lo que provocó en el corazón de Eva? ¿Qué fue lo que provocó la desobediencia en el corazón de Adán, que los llevó a culparse? ¿Qué fue lo que se creó en el corazón de Sansón, verdad? Que él quiso, pues, en cierta manera, creerse a lo mejor súper fuerte y llegar un momento en decir, ya te voy a decir la verdad. Es la desobediencia. Y si tú lees los proverbios, si tú lees los salmos, te vas a dar cuenta que muchas de estas cosas, y hablando de la desobediencia, están arraigadas en el corazón del hombre. Están ligadas al hombre. Tú fíjate a un bebito y desde chiquitos ya empiezan a decir que no. Ya empiezan a culpar. Y tú dices, ¿y quién le enseñó? ¿Verdad? Es que es algo que está arraigado ya en el corazón. En la vida cristiana no sucede diferente. Es lo mismo. Pablo un día se para y hace una pregunta y dice, ustedes corrían bien. ¿Quién se los impidió? Cuando Pablo hace esta pregunta es porque lo que estaban haciendo de repente lo dejaron de hacer. Porque el camino que estaban siguiendo de repente lo dejaron y se empezaron a desviar. Entonces Pablo pregunta y dice, ustedes corrían bien. ¿Quién se los impidió? Y es donde entramos nuevamente a las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Un día Pablo, en un momento de sinceridad con la gente, les dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y qué padre, ¿no? Entender que el amor de Dios cubre todos nuestros pecados. Es bien padre entender eso. Yo les decía en la mañana que cuando Jesús murió, lleva un proceso y primero nos habla de que Él murió en una cruz y su sangre fue derramada a nuestras vidas para perdón de pecados. Pero dice que al tercer día resucitó. Pero si nosotros no entendemos lo que es el perdón de nuestros pecados, va a ser más difícil entender lo que es la resurrección. Porque si no entendemos que Cristo resucitó y nos está dando esa resurrección juntamente con Él, no vamos a entender, si no entendemos lo que es el que perdonó nuestros pecados, no vamos a entender lo que es la resurrección. Por eso la palabra dice, primero fue a la cruz, derramó su sangre ahí para perdón de tus pecados. Primero es el perdón de tus pecados y luego viene la resurrección. Entonces Pablo les dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Les está queriendo decir que el amor de Dios sobrepasa y tapa y cubre cualquier pecado. Pero a versículos adelante empiezan por ahí a tener ellos malas conversaciones.
Y esas malas conversaciones empiezan a corromper lo que Pablo les estaba diciendo. Y de repente Pablo dice: con que algunos de ustedes están diciendo, ¿verdad? Con que algunos de ustedes dicen: ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios sobreabunde? Si tú volteas y dices, es lo que Pablo les dijo, ¿verdad? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues ellos decían: vamos a pecar más. ¿Por qué? Porque entre más pequemos, más gracia hay. Es porque ellos entendieron mal el concepto del amor. Ellos entendieron mal el concepto del amor. Dijeron: entre más pecado haya más gracia. Pero no, el concepto del amor es en la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces Pablo les dice: algunos de ustedes dicen que si siguen pecando va a haber más gracia de Dios. Yo les digo que de ninguna manera. Porque la gracia de Dios no funciona así. No tienes libertad para pecar nada más porque Dios te quiere perdonar todos tus pecados. No tienes esa libertad. Entonces el concepto de amor es en la obediencia. El concepto de la fuerza de Sansón estaba en la obediencia. Por eso cuando cortan el cabello de Sansón, se rompió ese pacto, se rompió ese lazo de obediencia que Dios se había hecho primeramente con su esposa, después con el papá, y se lo enseñaron a Sansón de no comer cosa inmunda y que no tomara vino ni sidra, que no comiera cosa inmunda, pero también que navaja no iba a pasar por su cabeza. Entonces cuando esto sucede, cuando Sansón revela la verdad y le cortan el cabello, Sansón piensa que como las otras 3 veces iba a pasar. Pero lo que no entendía Sansón es que a raíz de la desobediencia, el Espíritu de Dios se había apartado de él. Ahora, ¿en qué radicaba su fuerza? En el Espíritu de Dios que estaba en él, porque Sansón hasta ese momento, aún con sus errores, había sido obediente. Y hay algo que a mí me gusta. La Biblia no nos pide mucho. La Biblia dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. A lo mejor Sansón estaba fallando en muchas cosas, pero estaba siendo obediente en lo que tenía que ser obediente. Cuando dejó de ser obediente en lo poco que tenía que ser obediente, rompió todo. Y el problema que aleja al cristiano de Dios es que creemos que fallamos mucho. Pero Dios quiere que nuestro crecimiento, quiere que nuestro acercamiento a Él vaya siendo de una manera paulatina. Porque Él va a ir cubriendo en nosotros esos pecados que nos alejan de Él. Dice la Biblia que Él perfeccionará su obra en nosotros. La palabra perfeccionará nos habla de un tiempo futuro. Y mientras nosotros no aceptemos el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, muy difícilmente vamos a llegar a poder entender lo que es la salvación de nuestras almas. Y hay personas que creemos que nuestro pecado es más grande que Dios, que creemos que mi pecado es más grande que el sacrificio de Jesús y que no tengo perdón. Entonces, si nosotros pensamos eso, estamos viniendo a rebajar el sacrificio de Jesús, porque pensamos que mi pecado es más grande que ese sacrificio. Pero yo te quiero decir algo esta mañana: el sacrificio de Jesús es más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. La sangre de Jesús derramada en esa cruz cubre multitud de fallas.
Y si tú vienes a Él, si tú vienes a Jesús, Él te dice: yo aún tengo un plan para ti. Sansón, le cortan el cabello, lo llevan preso, le sacan los ojos y está encarcelado. Era la diversión de los filisteos. Y un día hay una gran fiesta en el cual iban a estar reunidos muchos, pero muchos filisteos, y él iba a ser el centro de atracción. En ese momento él se acuerda de que un día su mamá le dijo que él iba a liberar al pueblo de la mano de los filisteos, y dice: dame una última oportunidad. Dame una oportunidad de hacer lo que tú dijiste que yo iba a hacer. La Biblia no me dice que en ese momento le creció el cabello. No le creció el cabello. Él clamó a Dios, y clamó a Dios desde el punto de decir: Señor, tú tenías algo para mí, algo que tú ibas a hacer a través de mí. Le pide esa oportunidad a Dios, habla con el que lo va a llevar hacia donde están los filisteos y le dice: ponme en medio de las dos columnas principales. Cuando lo llevan, pone sus manos sobre esas columnas, clama a Dios, y esas columnas se vienen abajo. Y dice que en ese momento Sansón mató a más filisteos que lo que hizo en toda su vida. Pregunta: ¿tenía cabello en ese momento? No tenía cabello. ¿Tenía ojos? No tenía visión. Pero tenía un deseo de hacer lo que Dios había dicho que iba a hacer a través de él. A lo mejor tú estás perdiendo tu fuerza, que crees que está basado en algo. A lo mejor estás perdiendo la visión, pero Dios, a través de su Hijo Jesús, te está diciendo: yo voy a cumplir lo que yo hice en ti. Porque ¿qué dice la palabra misma de Dios? Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir lo que prometió en ti. Aunque estés, voy a usar la palabra descabellado, ¿verdad? No porque estés loquito, sino porque estés descabellado, o porque estés sin visión en ese momento. ¿Por qué? Porque Sansón entendió que su fuerza no estaba en el cabello, sino en la obediencia a Dios. Lo que hizo Sansón en ese momento no lo hizo por sus fuerzas, lo hizo por la obediencia a Dios. Y así como un momento se dice que el Espíritu de Dios ya no estaba con él y lo apresaron, de repente dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y Sansón tumbó esas columnas. Entonces, ¿en qué radica lo que tú y yo hagamos para Dios? En nuestra obediencia. Y cierro con esto. Ahorita están pasando en Prime una historia que es la historia de David, y se llama así: La casa de David. Y apenas van como en el tercer capítulo, ¿no? Yo le estaba pique, pensé que se había descompuesto, y no, ya me fijé bien y decía que el cuarto capítulo lo suben en una semana, y así lo van a estar subiendo una por una. Está buena, la pueden leer, la pueden ver, perdón. ¿Qué pasó con Saúl y Samuel? De repente Dios le da una orden a Samuel. Samuel la comparte con Saúl y le dice: vas a atacar a este pueblo, pero vas a destruir todo, hasta el rey lo vas a matar. En esta historia se cuenta en esta serie se cuenta lo que la Biblia nos dice acerca de la desobediencia de Saúl.
Y cómo Samuel llega y confronta a Saúl y le hace una pregunta. Esta pregunta es: ¿de qué se complace más Dios? ¿De los sacrificios o de la obediencia? Yo te quiero preguntar a ti en esta mañana: ¿de qué se complace más Dios? ¿De un sacrificio o de la obediencia? El sacrificio nace de un corazón que cree que está haciendo lo correcto. Cuando los personajes bíblicos se presentaban a dar un sacrificio, era porque creía que estaban haciendo lo que era correcto, lo que se les había dicho. Pero la obediencia no es de creer que estamos haciendo lo que es perfecto. La obediencia nace de un corazón imperfecto que reconoce la necesidad que hay en nosotros de Dios. El sacrificio te lleva a hacer lo que es correcto, pero la obediencia te lleva a reconocer lo que hay de imperfecto en nosotros y tener una dependencia total de Dios. Por eso Samuel levanta esta pregunta a Saúl y le dice: ¿de qué se complace más Dios? ¿De un sacrificio que tú piensas que es lo correcto porque le vas a entregar a Dios lo que tú crees que es? ¿O de decir: Señor, soy imperfecto y tengo una necesidad de ti? Problema que tuvo Sansón: malas conversaciones. Problema que tuvo Adán y Eva: malas conversaciones. Problema que tuvo Saúl: escuché la voz del pueblo y malas conversaciones. Por eso la Biblia nos dice: no te equivoques, no erréis. Túmbate esas malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen lo que Dios está haciendo en tu vida. Las malas conversaciones te llevan a vivir una vida de desobediencia. Y aunque digas: bueno, ya me voy a aventar 3 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, con eso queda. No queda con eso, porque ese es un sacrificio que tú piensas que es correcto. Lo que es necesario hacer es reconocer tu debilidad y presentarte delante de Dios, porque la Biblia nos enseña y dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y si tú eres obediente a Dios en medio de tu debilidad, vas a poder hacer más de lo que has hecho con tantos sacrificios. Fue lo que hizo Sansón. En su último momento entendió y dijo: Señor, dame la oportunidad. Es triste leer que juntamente con todos los filisteos murió Sansón. Sí, es triste leer eso, porque la historia de Sansón hubiera podido haber sido bien diferente. Pero hasta que él entendió que no era la gran melena, ¿verdad? Me lo imagino al Sansón haciéndole así, ¿no? Y oliéndole hasta el cabello. No era eso. ¿Qué era? Era su obediencia. Sin cabello, sin visión, pero con un corazón rendido a Dios, pudo hacer lo que estaba destinado a hacer. Y con eso terminamos nuestra historia de Manoa, su mamá, su esposa y su hijito Sansón, ¿no? Y te invito a que te pongas de pie. Y vamos a dar gracias a Dios, porque sin duda alguna Él es bueno. Sin duda alguna Él es fiel. Y dice la palabra que su misericordia es para siempre. Entonces no importa
lo que tú hayas hecho hasta aquí. Vamos a ponerlo así. No importa lo que tú hayas hecho hasta aquí. Lo que importa es lo que determines hacer de aquí en adelante. Porque puedes decir: Señor, con tal de que me perdones voy a hacer esto y sabes que Dios no quiere sacrificios. Porque Dios no quiere saber qué es lo que tú estás dispuesto a hacer, sino Dios quiere que estés dispuesto a hacer lo que Él quiere. Porque lo que nosotros estamos dispuestos a hacer es sacrificio, y Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. Dios quiere que cambies el yo estoy dispuesto a hacer esto a estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, Dios. Sacrificio, obediencia. Sacrificio u obediencia. ¿De qué se complace más Dios? Si tu respuesta es obediencia, entonces: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque a veces nosotros prometemos, ¿verdad? No, Señor, si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer esto, y a la final de cuentas no lo hacemos. Son sacrificios. Y Dios te dice: no, ya no me prometas. Yo te voy a decir qué hagas. Y nos regresa a Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ámame con todo tu corazón. Ámame con todas tus fuerzas. No uses mi nombre en vano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo quiero que hagas. Más que tus sacrificios, joven rico. Más que tus sacrificios, joven rico. Yo quiero que hagas lo que yo te estoy diciendo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿eh? Obediencia. Obediencia. Señor Jesús,